Allá. Muy buenos días a todas las personas presentes en este recinto, así como a quienes nos siguen en redes. Me presento, soy la consejera electoral de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, María de los Ángeles Gil. Bienvenidas y bienvenidos. En el marco de la conmemoración o de estos 16 días de activismo, tenemos previsto el día de hoy realizar un análisis de caso sobre una sentencia. Esta sentencia es la que se identifica como Subrec 434 y por supuesto contamos con 3 ponentes, 3 invitadas, distintas autoridades que nos van a realizar, nos van a apoyar realizando el análisis de esta sentencia de caso. Muchas gracias, maestra Canchola, presidenta del OPLE de Guanajuato, que también nos va a apoyar a distancia. Bienvenida también. Y bueno, solamente en términos generales contextualizar de qué se trata, cuál es el problema jurídico, que es determinarse o qué es lo que analizó esta sentencia, determinar si la autoridad responsable inobservó el mandato de paridad de género al permitir que un partido político sustituyera una candidatura en la que inicialmente se había postulado a una mujer, y la sustitución se hizo con un hombre derivado de una ausencia definitiva de la candidata. Fue un caso muy sonado en Celaya, Guanajuato, quien falleció, y tomando en cuenta distintas circunstancias fácticas que generaron el caso. Y bueno, pues sin mayor preámbulo me voy a permitir leer la semblanza curricular de nuestra primer participante, que voy a explicar más o menos cómo está la dinámica. Van a ser 3 presentaciones, 15 minutos cada ponente, y enseguida o posterior a esos 15 minutos vamos a brindar 5 minutos más a cada una para conclusiones. Y bien, la maestra Brenda Canchola Elizarrarás es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Fiscal por la Universidad de Guanajuato y maestra en Política y Gestión Pública por el ITESO. Ejerció como abogada en diversas notarías públicas en León, Guanajuato, profesionista independiente de 2011 a 2021, ocupó diversos cargos en el Instituto Electoral de Guanajuato entre 2005 y 2011, y en 2021 fungió como asesora de Secretaría Ejecutiva en ese mismo instituto. Ha escrito artículos en materia política y cuenta con diversos cursos, talleres y seminarios sobre derecho electoral, propaganda política electoral y gubernamental, educación cívica, transparencia y rendición de cuentas, violencia política contra las mujeres, derechos político-electorales de grupos vulnerables, prevención de hostigamiento y acoso laboral, justicia y media training por diversas instituciones. Desde octubre del 2021 es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Actualmente forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, así como de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. Bienvenida, maestra. Adelante con el análisis de la sentencia de mérito. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándoles y sobre todo que me den la oportunidad de platicar en público diferente al público guanajuatense a esta sentencia de la Sala Superior de un caso, como ya mencionaba, muy emblemático por todo lo que implicó la emisión de esta determinación por parte de la Sala Superior. Pues creo que es importante empezar primero con los antecedentes del caso y bueno, empecé con los agradecimientos y ahora sí empiezo con los antecedentes del caso porque me comentaron que tengo 15 minutos para poder hacer esta intervención. Les pediría que voy a estar yo aquí al pendiente del tiempo, pero si me paso luego me pudieran avisar porque luego a veces así me pasa y me voy de largo cuando me gustan los temas. Aquí en el estado de Guanajuato, el 25 de noviembre de 2023 se declaró el inicio del proceso electoral local para la renovación de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos en Guanajuato. Este pasado proceso electoral nosotros tuvimos lo que es la elección completa porque también se eligieron los cargos federales, tanto diputaciones, senadurías como presidencia de la República. Entonces, pues fue una elección por demás compleja por todos los cargos a elegir aquí en el estado de Guanajuato.
Tenemos aquí en Guanajuato 46 municipios, por lo que pues teníamos 46 elecciones de ayuntamiento, 22 de diputaciones y lo que es la gubernatura, que históricamente se postularon 3 mujeres a la gubernatura y pues tenemos gobernadora del estado por primera vez en la historia de la existencia de Guanajuato. Entonces, una vez iniciado el proceso electoral, de hecho, el 24 de noviembre, que fue un día antes del inicio del proceso, es cuando este instituto, el Consejo General, aprueba los lineamientos de registro de candidaturas para ese proceso electoral. El 31 de enero, el Consejo General aprueba los lineamientos para el registro de candidaturas de 2023-2024. El 30 de marzo, el Consejo General aprueba el registro de las 46 planillas postuladas por Morena a los ayuntamientos de Guanajuato, entre ellas la de Celaya. Aquí nada más voy a hacer una pequeña anotación de que por primera vez tuvimos en el estado lo que es el registro de candidaturas en línea, y esto implicó un trabajo diferente para los partidos políticos para hacernos llegar toda su documentación, y Morena tuvo algunos inconvenientes al momento de hacernos llegar sus documentos. En particular, hubo casos, negamos registros de algunas planillas de las de Morena porque no habían ingresado su documento que era la solicitud de registro de candidatura, y eventualmente eso se fue a tribunales, nos hicieron en cumplimiento otorgar los registros y finalmente hubo 46 registros de Morena aquí en Guanajuato. El 14 de abril, Morena le informa al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la muerte de su candidata que fue postulada a la presidencia municipal de Celaya. Y es hasta esta fecha, hasta el 14 de abril, que nos anexan el acta de defunción. Sin embargo, aquí cabe precisar que la muerte de la candidata, Gisela Gaitán se llamaba la candidata, ocurrió el primero de abril, que fue al día siguiente de que se otorgaron los registros de candidaturas. Entonces, efectivamente, un día después de que empiezan, o más bien el día que empiezan las campañas, ese mismo día es cuando a ella la asesinan. Entonces, el 16 de abril de 2024, Morena presenta, estamos hablando de 15 días después, ya en periodo de campañas, Morena presenta la solicitud ante este instituto de la sustitución de candidatura postulando a un hombre. Nosotros como consejo le decimos que esa sustitución era improcedente porque se vulneraba el principio de paridad de género y el artículo 71 de esos lineamientos que nosotros emitimos para el registro de candidaturas, en el que se estableció que los partidos políticos únicamente se pueden realizar sustituciones a sus candidaturas en las que se hayan postulado mujeres, las pueden sustituir por otras mujeres. Y en este sentido, esta determinación en donde donde negamos la sustitución de esta candidatura fue impugnada. Ahí en esa diapositiva que estamos viendo podemos ver la historia de la cadena impugnativa. Entonces, en este caso, nosotros, esta determinación del 19 de abril la impugnan ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Aquí Morena la impugna y el Tribunal Electoral nos revoca el acuerdo por el que negamos la sustitución. También Morena impugnó ante la Sala Regional Monterrey, impugna al mismo tiempo, pero resuelve primero Guanajuato. Y ante esa determinación del Tribunal Electoral de Guanajuato, en la que se revoca nuestro acuerdo, que es ese acuerdo el 100-2024, en el que lo revocan, el Partido Acción Nacional impugna ante la Sala Regional Monterrey, y la Sala Regional Monterrey en ese momento confirma lo que es la sentencia del Tribunal Estatal de Guanajuato. Entonces, contra esta confirmación se vuelve a impugnar, y en esta impugnación conoce Sala Superior. En un primer momento, en la primera sesión pública en la que se ve este asunto, se propone el desechamiento del recurso. Y esto se pone muy interesante en el ámbito jurisdiccional a partir de aquí, porque en el proyecto que se propone el desechamiento, pues por mayoría es rechazado y se retorna el mismo día para la elaboración de un nuevo proyecto, que eso fue el 29 de mayo
de 2024. Y ya el día que sesiona la Sala Superior, el día de que es la resolución en la que ahora sí vamos a entrar a su análisis, la Sala Superior determina que sí es competente y desde este primer momento es en donde vale la pena puntualizar que la Sala Superior admite este recurso de manera extraordinaria porque dice que es competente para conocer este medio, dado que es competente para conocer este medio, dado que se controvierte sí una sentencia de la Sala Regional, pero además, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, además considera el asunto para su admisión como un asunto extraordinario en donde se tiene que fijar un criterio, y eso lo vemos un poquito más adelante. Y entonces, finalmente, con esta resolución del 1 de junio, la Sala Superior confirma por razones distintas la determinación de la Sala Monterrey. ¿Y por qué por razones distintas? Porque finalmente se mantiene la candidatura del hombre, del que ahora es presidente municipal en Celaya, pero esto es únicamente porque al día siguiente, porque sabemos las elecciones fueron el 2 de junio, al día siguiente de esta determinación, pues ya se iba a llevar a cabo la jornada electoral. Y las razones por las que confirma es, pues, porque ya no había tiempo de hacer un cambio y que la ciudadanía finalmente iba a ver vulnerado su derecho a votar si no tenía una persona por la quien votar que aparecía en las boletas y bueno, las razones que electoralmente podemos conocer e imaginar. Entonces, ya en esta resolución del 1 de junio, ¿cuál es el problema jurídico? Bueno, en concreto, la Sala Regional Monterrey, como autoridad responsable, como ya les comentaba, había confirmado la resolución del tribunal que revocó el acuerdo del Consejo General. Para ello, sostuvo que había circunstancias particulares, y aquí vale la pena detenernos un poquito en la sentencia de la Sala Regional, nada más para entender por qué la Sala Superior lo consideró de trascendente e importante el conocer ese medio de impugnación que da origen a la sentencia que hoy revisamos. Entonces, ¿qué dijo la Sala Regional? Dijo que nosotros que la autoridad debimos de haber atendido las circunstancias particulares que motivaron la solicitud de la sustitución de la candidata mujer por un hombre. Entonces, hablaba de que había una circunstancia extraordinaria. La responsable argumentó que el ajuste de la candidatura no derivó de la iniciativa del partido, sino que el fallecimiento de la persona había generado la ausencia definitiva. A veces, hasta cuando lo leo, me suena un poco ilógico e increíble, esa es la palabra, porque finalmente el fallecimiento en nuestra ley electoral local siempre se ha contemplado como una causal de sustitución de candidaturas, no es algo novedoso, no es que la ley no lo contemple, dice el fallecimiento, la causa por la cual haya fallecido la persona, bueno, esas son cuestiones distintas, y en este caso en particular, media la muerte, el asesinato de la candidata, porque eso fue lo que pasó y me gusta llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, pues deriva en que se actualiza la causal de fallecimiento y la sustitución debe de llevarse a cabo con las normas dadas. Entonces, decía que en este caso, la Sala Superior dice que en la normativa no está previsto el supuesto que presente el caso y que la autoridad, perdón, esto lo dice la Sala Regional, no había analizado lo que debería ocurrir en términos de paridad en aquellos casos en que se deba presentarse una candidatura suplente ante la ausencia definitiva de una candidata a presidenta municipal. Entonces, bueno, eso es básicamente como argumentos que se dan por parte de la Sala Regional Monterrey, y lo que llama aquí la atención es que se habla de esta circunstancia extraordinaria, ¿no? Cuando la muerte, pues finalmente las razones pueden ser diversas, pero finalmente se actualiza la causal de fallecimiento. Entonces, la Sala Superior conoce este asunto por su importancia y trascendencia, ya que dice que existe la necesidad de desarrollar un criterio que en términos de la jurisprudencia 5/2019 dé coherencia al sistema respecto de la viabilidad jurídica de que las circunstancias fácticas que originan la ausencia definitiva de una candidatura a la presidencia municipal, en este caso ocupada por una mujer, determinen la posibilidad de que el partido político decida el género de quien deba suplirla. Entonces aquí
Por eso era importante mencionar lo de la Sala Monterrey, porque la Sala Superior considera tan trascendente que hayan tomado una circunstancia fáctica para determinar que era entonces totalmente libre para el partido político sustituir a la mujer en los términos que el partido político lo requiriera, ¿no? Entonces, ¿qué dice el partido político? Que la situación extraordinaria, pues, era privar haber privado de la vida a la candidata. Creo que me salté una diapositiva, ¿verdad? Sí. Así, ya, entonces, este es importante. Dice, la Sala Superior amplía la procedencia del recurso presentado para revisar aspectos de legalidad cuando la resolución de este caso le permitiera deliminar un criterio de importancia y trascendencia. Ya les platicaba por qué lo considero de importancia y trascendencia. Y la autoridad responsable determina a la Sala Superior que, en este caso, la Sala Regional Monterrey se apartó del mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa al validar la sustitución de una candidatura de un hombre en un espacio en el que inicialmente se ha postulado a una mujer, independientemente de la causa. Entonces, aquí vale la pena recordar los argumentos que fueron sostenidos por el partido político, en donde hablaba de que la situación extraordinaria era que habían privado de la vida a la candidata y que por eso era necesario postular a un hombre. Incluso hubo argumentos en la propia sesión del Consejo General en donde decía que debíamos proteger a las mujeres prácticamente porque pues ninguna tenía la valentía para postularse a candidata otra vez en ese municipio. Y finalmente que la sustitución se realizó atendiendo a su derecho de autodeterminación. Entonces, finalmente, la Sala Superior determina que la Sala Regional Monterrey había inobservado el mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa, como ya les comentaba, y marca específicamente la pauta para que no se pueda volver a sustituir a una mujer por un hombre independientemente de los casos. Hace toda una revisión la Sala Superior en donde habla de lo que es la dimensión cuantitativa, lo que es la dimensión sobre la vertiente cuantitativa y la vertiente cualitativa. Habla en la resolución que efectivamente el partido político cumple con la vertiente cuantitativa porque no estaba en duda y eso también lo sostuvo este Consejo General en el momento que determinamos negar la sustitución de la candidatura, que no eran los números, era simplemente un espacio ganado por una mujer ya dado en las postulaciones y sobre todo de municipios, en este caso Celaya es uno de los municipios más grandes e importantes aquí de Guanajuato, pues no pudiera quitar a la mujer y poner a un hombre porque eso iba en contra del principio de paridad y la sala en su argumentación lo confirma lo argumentado originalmente por este Consejo General. Y entonces habla de que la vertiente cualitativa de la paridad de género es buscar hacer efectivo el derecho de la igualdad y no discriminación de las mujeres, maximizar su participación en los procesos democráticos e impulsar un mayor acceso a las mujeres a cargos públicos. Y entonces, pues en la resolución lo que hacen es dan cuenta de las posturas, de los criterios que han sostenido en el tiempo en la Sala Superior y mencionan la jurisprudencia 10/2021, la jurisprudencia 11/2018. Y entonces en jurisprudencias en donde ya se había sostenido lo que son estas dimensiones, lo que es la cuantitativa y lo que es la cualitativa, y también de cómo se debe de interpretar el principio de paridad de género. Pero consideraron importante mencionarlo nuevamente en esta resolución, ya que, como les comentaba, si bien confirmaron la postulación del candidato a la presidencia municipal de Celaya, lo cierto es que establecen que en ninguna otra circunstancia se pueda volver a hacer esta sustitución de mujeres por hombres, porque finalmente el fallecimiento como causal se encontraba previsto de manera originaria tanto en la ley electoral local como también estaban las reglas claras dadas en las sustituciones por parte de la autoridad electoral con los lineamientos de registros de candidaturas. Entonces, la Sala Superior, como ya les comentaba, establece este criterio de trascendencia y a mí me parece muy, muy, muy importante porque finalmente dice que no es válido permitirle a un partido político cambiar la voluntad inicial de postular a una candidatura mujer con un hombre, con independencia de la razón que genera la sustitución de esa candidatura y con independencia de si el número de postulaciones de mujeres no se ve afectada.
Y esta es la determinación de la Sala Superior que vale la pena pues resaltar y prácticamente enmarcar y tenerla presente todos como autoridades electorales, porque este caso alegaba razones fácticas, alegaba que los lineamientos no aplicaban para el caso de los ayuntamientos, que porque el artículo se refería únicamente a diputaciones, alegaba, y finalmente la Sala Superior, en esta interpretación que hace de esta vertiente cualitativa, lo que nos dicen las autoridades electorales es que debemos de velar que los espacios ganados por las mujeres no sean dados a un hombre en registro de candidaturas, y esto ya nos establece un precedente muy importante. Y entonces dice la Sala Superior, ya que la postulación que inicialmente ocupaba una mujer para contender por la presidencia municipal de Celaya, por ese solo hecho, ofrecía mayores posibilidades de lograr que ese espacio público fuera ocupado por el género femenino. De modo que la sustitución por el género masculino merma las posibilidades reales de que más mujeres accedan a espacios de poder, así como que genera un impacto en representación simbólica de las mujeres. Entonces, insiste la Sala en vigilar el cumplimiento del principio de paridad y enfatizar en la importancia de no solo garantizar la vertiente cuantitativa, que como ya les comentaba, en este caso estaba garantizada. El tema nunca fueron los números, el tema era el espacio, y por eso el instituto le niega la sustitución de candidatura. Entonces, aquí habla la Sala, sino también la cualitativa, ya que el contexto social actual hace patente que continúa existiendo una situación de desventaja estructural de las mujeres para acceder a los cargos de elección popular como una presidencia municipal. Entonces, dadas las particularidades del caso, y aquí con esto ya se concluye lo de la sentencia, porque creo que ya me llevé los 15 minutos, dadas las particularidades del caso y a fin de privilegiar el principio de certeza y el derecho del electorado a un voto informado, la Sala Superior consideró que debía confirmarse la sentencia, pero por razones distintas a las argumentadas por la Sala Monterrey. Entonces, y ahí están las razones, como ya se las había comentado de manera muy sucinta, pero básicamente fue que no se podía garantizar al electorado la posibilidad de quién iba a estarle dando su voto, de que el electorado de Celaya únicamente había tenido 30 días para identificar al actual candidato de Morena, porque, insisto, la sustitución de la candidatura ni siquiera la pidieron de manera inmediata. Pasaron 15 días completos, que en época de campañas nosotros sabemos que es un mundo de tiempo, es 15 días para hacer campaña. Entonces no tuvieron candidatura en Celaya, a pesar desde que desde un inicio prácticamente no habían pasado ni 2, 3 días y ya se veía en los medios de comunicación que iban a sustituir por un hombre, y ya se sabía el nombre del hombre. A mí en medios de comunicación me preguntaron varias veces de que cuándo se había hecho la sustitución, porque la persona empezó la campaña incluso sin haberse solicitado la sustitución. Y entonces, finalmente, derivado del contexto de violencia extrema en que se materializó la privación de la vida de la candidata durante un evento de campaña, el partido político responsable de la sustitución reconoció que tuvo dificultades para postular a la persona suplente de esa candidatura. Eso fue lo que comentó el partido político, pero aquí, considerando las situaciones fácticas del caso, la realidad en Guanajuato se vio de manera distinta. Entonces, pues básicamente eso es lo que comenta la sentencia, y únicamente cerraría ya con los resolutivos, que fue por mayoría de votos, y con la confirmación, ya como les había comentado, de la determinación de la postulación del candidato de Morena en el Ayuntamiento de Celaya. Pero esta sentencia nos abre es un parteaguas desde mi perspectiva para todas las autoridades electorales, y tomarla en cuenta en registro de candidaturas en el tema de las sustituciones, ya que establece este criterio. Y además, cuando entran al análisis, pues entran al análisis por la importancia y la trascendencia del caso, porque originalmente habían considerado que no procedía el recurso de reconsideración para este tipo de asuntos por las circunstancias ahora sí que específicas de este caso. Con esto termino, creo que me pasé algunos minutos más de los 15 que me habían dicho, pero estoy atenta a cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, maestra Brenda. No importa el tiempo, la verdad es que ha sido muy importante la contextualización del caso, especialmente porque, bueno, es la primera intervención.
Voy a dar paso de manera inmediata a nuestra segunda participación, nuestra segunda ponente. Ella es la maestra Olivia Valdés Amudio, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, maestra, con su exposición para el análisis de la sentencia de mérito. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas las personas aquí presentes y quienes nos acompañan a través de las redes del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí el día de hoy. Agradezco a la consejera Erika Estrada por la invitación a participar en este evento y de igual forma es un gusto compartir la mesa con ella y con la consejera María de los Ángeles Gil, así como la consejera Brenda Canchola. A ver, el propósito de mi intervención es compartir con ustedes el proceso de elaboración del proyecto de sentencia del recurso de reconsideración, las complejidades relacionadas, que se presentaron para identificar el problema jurídico, las variables que se identificaron, así como las que se tomaron en cuenta para construir la decisión. La consejera ya dio un contexto muy detallado del asunto de la cadena impugnativa, solamente yo quiero destacar en primer lugar como la base normativa para que todos y todas estemos en la misma frecuencia, la base normativa de este asunto. A ver, por mandato constitucional, todos los partidos políticos tienen la obligación de postular en sus candidaturas, o sea, en el 50% de sus candidaturas a mujeres, para encabezar a los gobiernos municipales. Pero en el caso del estado de Guanajuato, para las sustituciones de las candidaturas a diputaciones, los partidos deben respetar el género de la postulación. Es decir, si el partido quiere sustituir una candidatura mujer, debe hacerlo con otra mujer. Esto para candidaturas a diputaciones, es decir, el Instituto Electoral no reguló en el caso de las presidencias municipales. Para las elecciones de este año, ya lo sabemos, Morena postuló a una mujer para la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, derivado en periodo de campaña, derivado de su privación de la vida. Morena solicita al Instituto Electoral la sustitución de la candidatura con un hombre y el Instituto Electoral en un primer momento dijo no. A ver, la regla establece que si tú postulaste a una mujer, me tienes que sustituir la candidatura con otra mujer. Inconforme, Morena acude al tribunal local y el tribunal electoral dijo, a ver, tu Instituto Electoral de forma indebida negaste la sustitución de la candidatura, porque para empezar, la regla de sustituciones no era aplicable para ayuntamientos, sino solo para diputaciones. Y en segundo lugar, debiste tomar en cuenta que se cumplía con la paridad cuantitativa porque el partido político inicialmente había postulado más mujeres, es decir, 24 mujeres y 22 hombres. Entonces, con este ajuste quedarían 23 mujeres y 23 hombres. El Partido Acción Nacional, inconforme, acude ante la Sala Regional Monterrey. La Sala Regional confirma la determinación del Tribunal Local, prácticamente incorpora un argumento adicional y lo que dice es, a ver, efectivamente en condiciones ordinarias se debe exigir que la candidatura sustituta sea una mujer. Efectivamente, la línea jurisprudencial de la Sala Superior ha sido construida en ese sentido y justo se ha diseñado para evitar fraudes a la ley por parte de los partidos políticos posterior a la etapa de registros. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta esta situación extraordinaria en el caso concreto, es decir, la privación de la vida de la candidata que generó la ausencia definitiva de la candidatura, por lo tanto no se trata de un ajuste realizado por la voluntad del partido político, sino
por esta situación extraordinaria. El PAN impugnó la decisión de la Sala Regional ante la Sala Superior y su pretensión era prácticamente que se revocara la decisión de sustituir la candidatura de una mujer con un hombre. Prácticamente lo que planteó fue que la decisión de la Sala Regional violaba el mandato de paridad de género, y así lo señaló, pues la decisión era regresiva, ya que al tratarse de un feminicidio, la candidatura no se debió sustituir con un hombre, sino con una mujer. La Sala Superior confirmó, como ya lo señalaron, confirmó por razones distintas la decisión de la Sala Regional Monterrey. Fue una decisión que generó controversia en el Pleno de la Sala Superior. Se aprobó por decisión mayoritaria vía returno. La propuesta inicial era desechar el recurso de reconsideración porque no se actualizó el requisito especial de procedencia. Pues se trataba de la aplicación de una regla que no implicaba un análisis de constitucionalidad ni de un tema de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Para la posición minoritaria, la propia normativa electoral de Guanajuato permitía la sustitución de la candidatura por un género distinto, siempre y cuando se garantizara el 50% de las candidaturas con personas del mismo género. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por 3 magistraturas de la Sala Superior, quienes consideraron que sí se actualizaba el requisito especial para la procedencia, porque la ausencia de norma, es decir, como recordarán, el Instituto Electoral no contempló esta norma para las presidencias municipales, por lo tanto, ante la ausencia de norma, se debía definir si las circunstancias fácticas que originaron la ausencia definitiva de una candidatura inicialmente postulada con una mujer, autorizan al partido político a decidir el género de la candidatura sustituta. En otras palabras, lo importante y trascendente era definir si la privación de la vida de la candidata es una causa de excepción que justificara al partido político sustituir la candidatura por un hombre. Una vez superado el requisito especial de procedencia y ya en el análisis del fondo de la controversia, como lo señalé, el planteamiento del partido político era que la decisión de la Sala Regional Monterrey violaba el mandato de paridad de género, pues la decisión era regresiva, ya que al tratarse de un feminicidio, la candidatura debió de haber sido sustituida con una mujer. Entonces tuvimos varios temas, tuvimos el tema del mandato de paridad de género, el principio de no regresividad, el tema, por otro lado, el tema del feminicidio, la sustitución de las candidaturas, el derecho y también el derecho de la ciudadanía a un voto informado, el principio de certeza y de seguridad jurídica, porque como ya lo señaló la consejera, la propuesta inicial se discutió 3 días antes de la jornada electoral y la segunda propuesta se discutió a menos de 24 horas de la jornada electoral. Entonces lo que hicimos fue primero distinguir lo interesante de lo relevante para construir la decisión. O sea, se identificó la pretensión del partido político, que era que se revocara la decisión de sustituir la candidatura con un hombre, y se descartó del análisis el planteamiento, en primer lugar, del tema del feminicidio. O sea, para empezar, no somos la autoridad competente para calificar la privación de la vida como feminicidio, o sea, eso no le corresponde a las autoridades electorales. Y en segundo lugar, también tomamos en cuenta, respecto del principio de no regresividad, lo que ya señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que este principio se trata de actos de creación de normas que limiten o restrinjan la tutela a los derechos humanos. En el caso concreto identificamos que se trata de un acto administrativo relacionado con el registro de una candidatura que no está relacionado con la creación de normas, y también identificamos que el planteamiento del partido actor en cuanto a la no regresividad se refería más bien que con la sustitución se retrocedía en el número de mujeres a postular para encabezar las presidencias municipales, ya que, como lo señalé, el partido inicialmente, Morena, inicialmente había postulado 24 mujeres
y con este ajuste iba a postular solamente a 23 mujeres. Entonces, para el partido era un retroceso en la paridad, pero no aludía propiamente al principio de no regresividad en los términos planteados por la Suprema Corte. Por lo tanto, ese tema también estuvo descartado. Una vez que se descartaron los temas, el problema jurídico por resolver que se definió fue determinar si se inobservó el mandato de paridad de género al permitir que un partido político sustituyera la candidatura con un hombre, tomando en cuenta las condiciones fácticas que generaron la ausencia definitiva de la candidata mujer. Es decir, este asunto es de aquellos asuntos en los que intuitivamente crees que el problema jurídico podría ser uno, pero por lo que ya señalaba, ¿no? Por el tema del feminicidio, la privación de la vida de una mujer, el principio de no regresividad, cuando en realidad el problema jurídico se redujo a algo más específico, que era como lo fue la sustitución de las candidaturas en función del género para garantizar la paridad. Ahora, ¿cuál fue la determinación de la mayoría de las magistraturas de la Sala Superior? O sea, que los hechos fácticos que generaron la ausencia definitiva de la candidatura eran irrelevantes para definir el género de la candidatura sustituta. O sea, recuerden que la regla de sustitución ya estaba, con independencia de que solo hubiese estado regulado para diputaciones. El tribunal local tampoco desarrolló razones para descartar o excluir los cargos de ayuntamientos para que no pudiera ser aplicable esta regla, porque al final esta regla ya define la finalidad de la medida, que es evitar prácticas o evitar fraudes a la ley posterior al registro de las candidaturas. Se le dio la razón al partido, se determinó que se había observado el principio de paridad de género en su vertiente cualitativa, ya que con la decisión del tribunal local y la sala regional se disminuía la representación de las mujeres en postulaciones de espacios ya ganados inicialmente. Sin embargo, como saben, la decisión se tomó un día antes de la jornada electoral, a menos de 24 horas. Entonces, a pesar de que se le dio la razón al partido político, se tuvo que confirmar el registro de la candidatura, la sustitución de la candidatura con un hombre, para proteger el derecho del electorado a ejercer un voto informado. Detrás de cada decisión de la Sala Superior siempre hay un ejercicio de ponderación entre el mandato de paridad de género y otros principios constitucionales vinculados, como por ejemplo la certeza, la seguridad jurídica, incluso el mismo principio democrático. Y en este caso se respetó la posibilidad de la ciudadanía de conocer de manera efectiva quién ostentaba la candidatura, cuáles eran sus propuestas, cuáles serían las consecuencias de su elección, porque en caso de sustituir la candidatura con una mujer, pues evidentemente no iba a aparecer en la boleta electoral y la ciudadanía iba a desconocer por quién estaba emitiendo su voto. Por supuesto, esto es discutible y eso ha generado críticas en torno a esta decisión. Sin embargo, eso lo dejaría ya en la siguiente ronda de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Olivia. Vamos a dar pauta para nuestra siguiente intervención. Presento a mi querida colega, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en materia civil y maestra en Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Sus áreas de especialización están vinculadas con el diseño institucional, las reformas electorales, el financiamiento de los partidos políticos, la fiscalización de los recursos públicos involucrados en la política y las estrategias de empoderamiento político de las mujeres. Colaboró en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal como secretaria proyectista y secretaria técnica en la Secretaría General. En el Instituto Nacional Electoral desempeñó cargos como asesora y directora de resoluciones en la Unidad Técnica de Fiscalización. También ha participado como observadora internacional en 8 misiones de observación electoral en la última década.
Realizó cursos de especialización en comunicación política impartido en la Universidad de Salamanca, España. Algunas de sus publicaciones en las que ha participado son la fiscalización de los gastos de los partidos políticos y el financiamiento público como una vía para promover la participación política de las mujeres en México, Colombia y Brasil. Adelante, maestra, Muchísimas por favor. gracias, querida consejera, colega. Muy buenos días también a todas y todos, a las personas que nos acompañan aquí en nuestro recinto y las que nos siguen en redes sociales. Es de verdad un gusto para mí poder saludar a colegas y amigas de muchos años que hemos coincidido en otros espacios y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, a la maestra Brenda Cancholo, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la maestra Olivia Valdés, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y a mi colega, la consejera María de los Ángeles Gil. Como les decía, es un honor coincidir con ustedes de nuevo en esta mesa y pues al analizar esta sentencia de la que ya han dado cuenta las ponentes de manera extraordinaria en este paso a paso de lo que sucedió en este lamentable hecho que se dio en nuestro país. Y conmemorando también estos 16 días de activismo en el marco de estas actividades que arrancaron el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que ustedes recordarán perdieron la vida en 1960 en República Dominicana, mujeres activistas, y que reconocemos el trabajo que realizaron y que honramos la memoria de estas mujeres en la lucha y el empoderamiento que tenemos nosotras de nuestros derechos, pero también para visibilizar que ningún tipo de violencia debe estar presente en nuestra vida pública, privada y en general en las actividades que realizamos. Y por eso estas actividades en el marco de los 16 días de activismo, en donde nos pareció muy importante analizar esta sentencia de la que ya han dado cuenta y que han explicado el timing que tuvo la misma. Creo que gran parte de los argumentos de fondo de la Sala Superior se pueden explicar también en ese timing que se tuvo para poder analizar este caso de violencia, en donde este hecho lamentable, la pérdida de la vida de la candidata en Celaya, nos da cuenta del contexto en el que estamos, pero que también nos permite analizar el modelo que tenemos en nuestro país y ser muy autocríticos si efectivamente este modelo que nos hemos dado para analizar la violencia política en razón de género está cumpliendo sus objetivos, si tendríamos que revalorar las instancias a las que se puede acudir para poder visibilizar la violencia, pero sobre todo para tener medidas preventivas o medidas cautelares o en su caso el apoyo que pueden tener las mujeres candidatas dentro de la política y evaluar si los tiempos son suficientes, si podemos acortar algunas instancias. En este caso daban cuenta de cuándo sucedieron los hechos y cuándo llegó el asunto a Sala Superior, cuando pudo resolverlo finalmente el 29 de mayo y entre los hechos y la última sentencia pues prácticamente pasaron 2 meses. Y esto es precisamente por el diseño institucional que tenemos, que permitía en un primer momento conocer al Instituto Electoral Estatal de la sustitución solicitada por el partido político, subir una resolución a Consejo General y después la larga cadena impugnativa, ¿no? De acudir primero a la justicia local ante el tribunal, después a la Sala Regional Monterrey para finalmente llegar a la Sala Superior. Creo que ahí podríamos repensar si efectivamente este modelo está siendo eficaz en todas estas etapas administrativas y jurídicas o si bien tendríamos que crear alguna otra vía que fuera mucho más expedita y pudiera conocer de fondo y de manera inmediata el asunto y resolverlo. Porque al final me parece, y aquí creo que Olivia no lo dijo tal cual, pero quiero dejar mi punto jurídico, había un asunto de legalidad, ¿no? Un asunto de, a ver, si se puede o no se puede acudir a la Sala Superior cuando estamos ante un escenario de que hay una regla o no hay una regla en lo que nosotros conocemos y que dictó el Instituto Electoral Local. Y en esta mesa hemos tenido discusiones en ese sentido, de la importancia de las reglas y la importancia de que esas reglas sean respetadas para que todas y todos sepamos a qué estamos jugando. Y en su momento el Instituto Electoral emitió esas reglas, dijo cómo se podían hacer las sustituciones y ese es un aspecto de legalidad completamente. Y me parece que en un primer momento justo la Sala Superior se enfrentó a eso. Si hay un asunto de legalidad implícito, entonces
probablemente ya no era instancia la Sala Superior y procedía el desechamiento, y aquí quiero ser muy responsable de lo que voy a decir, un desechamiento que tiene un costo, al fin y al cabo político y jurídico, en un tema sumamente importante que tiene que ver con violencia política en razón de género, y aquí concuerdo también, en la sustitución no era relevante, y no porque no lo sea, el que haya perdido la vida una mujer, sino porque estamos hablando de cuestiones de legalidad, simple y sencillamente, y cuestiones jurídicas. Y el siguiente aspecto era si había una cuestión de constitucionalidad implícita cuando estamos hablando de un principio, que era el principio de paridad, principio reconocido en la Constitución y que al menos en los números parecía que estaba cumpliendo el partido político, porque en los números había una postulación en estos cargos de ayuntamiento del mismo número de hombres y de mujeres, y que por lo tanto, digamos, en un primer momento podría ser viable que la sustitución no fuera, digamos, por el mismo género, y digo en un primer momento y analizando este contexto que se dio. Pero miren, yo creo que la reflexión debe ser muy importante en el sentido de cómo ha venido resolviendo la Sala Superior también este tipo de asuntos, en donde creo que siempre ha buscado evitar este tipo de prácticas de simulación, en donde una candidatura de una mujer pueda ser sustituida por un hombre, y creo que fue lo que dio cabida a que la Sala Superior entrara al fondo de este asunto y rescatáramos un criterio valioso que hay en esa sentencia respecto a cómo puede ser esa sustitución por el mismo género en momentos en donde se dan lamentables hechos en nuestro país, y cómo también se pueden, como lo comentaba en un principio, priorizar los tiempos, cómo podemos ser más eficaces como autoridades electorales, y aquí también lo digo desde la responsabilidad de la sede administrativa, en donde nos presentan denuncias relacionadas con violencia política en razón de género, y que lo que tenemos que hacer inmediatamente es reaccionar con la medida cautelar. Pues prácticamente lo que están pidiendo en ese momento es que se cese esa conducta, que vienen a contarnos a nosotras y nosotros como autoridades administrativas, a tocar la puerta y a decir, oye, queremos que le paren con esto porque me están violentando. Entonces, esa es la primera reacción que nosotros debemos de tener en la medida cautelar, y después viene toda esta etapa, ¿no?, de sustanciación, que resulta incluso un poco larga. Yo no comparto el modelo, y lo he dicho en otras ocasiones, en que sea una autoridad la que sustancia y otra la que resuelve. Me parece que se pierde completamente la uniformidad en el procedimiento y la oportunidad de actuar con mayor eficacia, porque cuando le llegue el expediente al que va a tener que resolver, pues no conoce realmente el asunto, no sabe qué pasó en el mismo, cuáles fueron los oficios, cuál fue esta construcción lógica jurídica que tuvo la persona que está investigando para solicitar un oficio, hacer un cuestionario, pedir una medida cautelar. Entonces, cuando le llega el expediente al Tribunal Electoral Local, dice, a ver, me voy a poner a estudiar qué es todo esto, ¿no? Entonces, es muy probable que en ese estudio encuentre algo que dice, yo le hubiera entrado de otra manera. Me parece que faltó la pregunta 8, aunque hayamos hecho 7 diferentes. Entonces, creo que ahí también en una posible reforma electoral podríamos estar pensando en repensar nuestro sistema. Y miren, solamente les voy a compartir algunos datos que me parece también importante visibilizar en este contexto. De acuerdo con información del proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica México, Evalúa y Animal Político, los últimos datos de mayo 2024, se registraron más víctimas de violencia político-criminal durante todo el periodo para que se tiene el registro, digamos, que se empezó a dar desde 2018. Desde 2018 se empezó a trabajar el estudio, pero desafortunadamente 2023-2024 dejó datos sobre que existió mucha más violencia en este proceso político electoral que en otros procesos. Es una escalada que hay que visibilizar, hay que decirlo, se están ejerciendo o se está dando un contexto de violencia significativo en nuestro país para aquellas personas que desean ser candidatas, y también este estudio evidencia que esta violencia afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. No es que los hombres no la padezcan, pero en un contexto de política las mujeres están volviendo desafortunadamente el centro de este tipo de violencia. También en el marco de la violencia política contra las mujeres en razón de género se encuentra desafortunadamente el espacio digital, las redes sociales, como un espacio benéfico para que este tipo de violencia pueda ser ejercida, toda vez que el anonimato que dan las redes sociales permite que puedas agredir
digamos, desafortunadamente con pocas consecuencias desde este anonimato y causando un daño de primera. O sea, el impacto está ya hecho. Desde que tú subes a redes sociales, desde que colocas un mensaje, si bien puede venir la medida cautelar después, pero ya quedó ahí. Ya quedó en la red social, en esa huella digital, el impacto que tú querías causar en esa persona en la que vas minimizando sus capacidades de interacción y que también la data y la investigación que se ha hecho ha evidenciado que la mayoría de las mujeres que sufren violencia digital tienen una consecuencia en su autoestima, en su desarrollo en la política, y la mayoría de ellas, cerca del 80%, decide ya no estar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí las violentaron. Entonces dicen, ¿saben qué? Como yo ya no quiero ser violentada, voy a bajar mi red social, ya voy a cancelar, no voy a hacer publicaciones adicionales, porque cada publicación que yo realice va a significar un retorno de violencia. Entonces eso también está repercutiendo ahí. Tenemos desde el Instituto Nacional Electoral pues registro también de más de 4.461 renuncias de candidatas en este pasado proceso electoral 2023-2024. En Zacatecas se dieron 217 casos de renuncias de mujeres candidatas que consideraron que no era un ambiente propicio participar en este proceso electoral, tuvieron temor de ser violentadas. En Puebla, 898 casos, y en Oaxaca también se presentaron un porcentaje importante de renuncias. Creo que todo esto es de llamar la atención por el contexto que estamos viviendo, y de ahí que más allá, creo que de las cuestiones legales o de las cuestiones constitucionales que podríamos estar platicando de esta sentencia y de la oportunidad que tuvo el órgano electoral administrativo para poder prever o no un caso para los ayuntamientos, creo que el mensaje es claro, ¿no? En el sentido de sí privilegiar que cuando los partidos políticos postulen candidaturas de mujeres, se siga precisamente la sustitución postulando una candidatura de mujer. Entiendo las razones de fondo en donde había el principio de paridad por un lado y por el otro lado el derecho que tiene la ciudadanía a informarse de quiénes son sus personas candidatas, y ahí tomaron una decisión en una especie de ejercicio de ponderación de decir, ya estamos por entrar a la veda, o sea, ya es 29 de mayo, se apaga el switch y vamos a 3 días de veda para que el 2 de junio las personas vayan a ejercer sus derechos. En realidad, pues esta persona que sustituyó a la candidatura a la mujer, este hombre, pues tuvo 3 semanas también para hacer campaña, no tuvo muy poquito, no sé qué tanto pudo haber sido conocido, sobre todo pensando en un proceso electoral en donde se estaba votando también por una marca, ¿no? También, digamos, es importante el peso del partido político que estaba postulando. Ahí también podría haber un análisis, digamos, más cualitativo que cuantitativo de lo que estaba sucediendo, pero yo me quedaría con esto, o sea, el gran mensaje de que sí las sustituciones mantengan una cuestión de género como una oportunidad en donde el partido político de inicio tomó la decisión de postular a alguna mujer, y eso significa también que hubo una negociación interna. O sea, el partido político negoció, y eso es lo que hacen los partidos políticos, negociar al interior cómo van a ser las candidaturas, dónde va a haber postulación de hombres, dónde va a haber postulación de mujeres, y ahí ya había, digamos, este ejercicio de autoorganización del partido político. Creo que ese es el mensaje positivo, y hasta aquí me quedaría para que tengamos la oportunidad de cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega. Vamos a dar pauta a los hasta 5 minutos de conclusiones por cada una de nuestros ponentes, así que, maestra Canchola, adelante, por favor, con su intervención. Muchísimas gracias. Pues muy interesantes todas las intervenciones de pues consejeras y secretaria que está aquí compartiendo este panel de análisis de sentencias, y sobre todo conocer esta parte de la construcción de la sentencia y todos los aspectos que tuvieron que valorar para poder finalmente llegar a esta conclusión que no estuvo exenta de cuestionamientos. Y de hecho yo aquí quiero reconocer, cuando yo veo la sentencia, para mí yo dije, es que lo ejemplar hubiera sido que se quitara la candidatura y se dejara sin efectos esa postulación, ¿no? Para dar como un mensaje más fuerte todavía a la sociedad. Entonces yo me sumo a esas posturas que en su momento
no estuve 100% de acuerdo. Por supuesto, el pronunciamiento que se hace en la sentencia me parece de suma importancia, porque precisamente atiende a esta parte o deficiencia normativa de la que ya hablaban. Aquí sí quiero hacer como en un acto de contrición, por llamarlo de alguna manera, al momento de elaborar los lineamientos de registro de candidaturas, ese artículo del que se habla de los lineamientos en donde únicamente es para diputaciones, fue un error de colocación del artículo, porque realmente no es que se refiera a diputaciones, se habla de manera genérica únicamente que se quedó en el apartado de sustitución de diputaciones, pero históricamente esos lineamientos contemplan esa regla de manera genérica para todas las sustituciones. Entonces sí, nos hace a nosotros reflexionar también en todavía mayor atención que tenemos que poner en estos temas al momento de emitir nuestra normativa para registro de candidaturas. Y por supuesto que sí ocasionó una interpretación en su momento, incluso hacemos una interpretación por analogía en el acuerdo en el que negamos la sustitución, en donde se habla de que este artículo 71, en donde se limitaba la sustitución de las candidaturas dadas a mujeres que fueran para mujeres, se aplicaba en términos generales, no era exclusivo para las diputaciones, pero sí, todo esto, este cúmulo de circunstancias específicas nos llevan a esta determinación tan interesante por parte de Sala Superior, en la que finalmente lo que a mí me gustaría resaltar es que la interpretación es una interpretación que privilegia exclusivamente el cumplimiento del principio de paridad en términos cuantitativos o numéricos, desconoce que las condiciones y los argumentos que justifican un mayor beneficio a las mujeres son de mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque la idea de toda esta interpretación del principio de paridad en cualquier aspecto que lo hagamos, no nada más para registro de candidaturas, incluso de todos estos análisis que hacen con perspectiva de género en todos los tribunales, independientemente de la materia a la que se dediquen, pues tiene como fin desmantelar, como bien dice la resolución, la exclusión y la situación de discriminación y pues no igualitaria en la que hemos estado sujetas las mujeres históricamente, y sobre todo aquí en el ámbito político. También a manera de conclusión me gustaría resaltar que, como les comentaba en los antecedentes del caso, el tema fue impugnado, el acuerdo del Consejo fue impugnado en dos vías al mismo tiempo. Una fue la Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y la otra fue en Sala Regional Monterrey. Al mismo tiempo se impugnaron. Entonces ahí hubo también una negativa por parte del Consejo General de unas sustituciones del Partido del Trabajo, también en el mismo sentido, registros que eran mujeres y sustituyen por hombres, aquí sin mediar en ninguna circunstancia extraordinaria, y la entrecomillo porque a mí no, si bien las circunstancias fueron totalmente lamentables, reprochables y condenables, lo cierto es que la regla para las sustituciones era entendida incluso por todos los partidos políticos. Sin embargo, al momento de que el PT hace estas sustituciones, en la Sala Regional Monterrey estaban proyectados para sesionar en esa misma fecha tanto las sustituciones del PT como la sustitución de Morena en el caso de Celaya. Y en el caso del PT, toda la argumentación que hace la Sala Regional Monterrey de ese caso es coincidente tanto con la que tuvo el Consejo General del Instituto como los argumentos que incluso se toman, que aquí la Sala Superior manifiesta en esta resolución para confirmar la negativa de la sustitución de mujeres por hombres en el caso del PT, porque aquí hablaban de que finalmente el partido político lo estaba haciendo sin que mediara alguna circunstancia extraordinaria. Recuerdo muy bien en la sesión que la magistrada ponente hace énfasis en eso, hace énfasis en que no se confirma la negativa de la sustitución porque no había ninguna circunstancia extraordinaria, pero ese proyecto de Morena que se iba a sesionar se retira porque ya el Tribunal Electoral había fallado, revocando la determinación del Consejo General. Entonces me parece que el trato que se da al tema por el propio órgano jurisdiccional es completamente disímil y pues no me parecía a mí tan
atinado que el mismo supuesto que se está previsto en la ley, que es las sustituciones por cualquier razón, por renuncia, por fallecimiento o por las razones que prevé la propia ley electoral local, las estuvieran tratando de manera distinta, porque incluso aquí vale la pena recalcar que en el caso del PT también eran sustituciones de ayuntamientos. Entonces, esto nos hace pensar cuál era esta situación tan o qué tanto peso le dio la autoridad, la sala regional a las circunstancias fácticas, que es precisamente lo que hace que la sala superior retome la elaboración de esta sentencia desde esa perspectiva, diciendo si era válido que esas circunstancias fueran tomadas para tomar una determinación distinta en el caso de las sustituciones. Entonces, me parece por demás interesante el criterio que se sostiene y cómo se aborda el tema desde la manera en la por qué lo aborda la sala superior y finalmente nos da a nosotras, desde la perspectiva de la autoridad administrativa electoral, nos da a las autoridades administrativas varios puntos a atender. Primero, el mandato constitucional de paridad y la dimensión cualitativa que debe de privilegiarse al momento de analizar cualquier situación en la que se aborde el principio de paridad constitucional en el tema que nos ocupa, que es la materia electoral. Pero aquí, pues, incluso como ya les comentaba, pues este juzgar con perspectiva de género, si bien nosotros como autoridades administrativas no juzgamos, sí interpretamos las normas electorales y tenemos que hacerlo a favor de las mujeres en los casos en los que así se amerite. Y el hecho de que se vaya construyendo toda esta andamiaje jurisdiccional, ya no legal, sino jurisdiccional, que nos dé pauta para tomar mejores decisiones, y no mejores decisiones porque sean malas o buenas, sino que las podamos fundamentar en una decisión del órgano que finalmente es la máxima autoridad electoral en el país, me parece valiosísimo. Entonces yo aquí estaría culminando en cómo un mismo supuesto, y hablo de una sustitución, no de las causas que ocasiona la sustitución, como un mismo supuesto por la misma autoridad jurisdiccional tuvo vistas diferentes, valoraciones diferentes, y finalmente se necesitó de la intervención de la sala superior para que se definiera este tema de manera clara y nos sirva como un precedente muy importante para el tema de registro de candidaturas y también para otras determinaciones, porque los argumentos dan para eso. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, porque no lo hice al principio, por andar yo con mis carreras de que yo pensé que era muy importante los 15 minutos. Entonces yo quiero darle las gracias por haberme invitado a participar con ustedes en este análisis, y sobre todo pues por abrir el espacio al análisis de esta sentencia que tiene que ver con Guanajuato. Consejeras, les doy muchísimas gracias a la consejera María de los Ángeles, a la consejera Erika y a la licenciada Olivia. Muchísimas gracias, maestra Olivia, si me equivoqué en los grados académicos, discúlpenme, pero me da muchísimo gusto compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias, maestra Brenda. Por favor, maestra Olivia, adelante con sus conclusiones. Muchas gracias. Para cerrar mi participación, quiero destacar, aunado a lo que ya comentaba la consejera Brenda, el compromiso de las autoridades electorales para aplicar de manera no neutral las reglas para garantizar o para hacer efectiva la paridad de género. Tuvimos en el proceso electoral de forma recurrente el problema, pero de la aplicación neutral. Es paradójico porque, o sea, cómo las reglas para hacer efectiva la paridad fueron diseñadas para eliminar la exclusión de las mujeres en el acceso a los cargos de toma de decisiones. Sin embargo, en este proceso electoral, estas mismas reglas se aplicaron para beneficiar a los hombres y perjudicar a las mujeres. Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de compensación. Por orden de prelación, los ayuntamientos se integraron con más número de mujeres. Sin embargo, por esta regla que establece que el órgano debe integrarse
con el 50% de personas del mismo género, las autoridades bajaron a mujeres para subir a hombres. O en el caso concreto, en este recurso de reconsideración, que inicialmente el partido político postuló a más mujeres, pero por la regla de postulación del 50% de personas del mismo género, para el tribunal local y la sala regional no importó que se sustituyera la candidatura por un hombre, pues se seguía respetando el 50% de mujeres sin tomar en cuenta que esa decisión tenía un efecto adverso en la participación de las mujeres. Y con esto termino. Lo que considero relevante de la decisión de la sala superior es que las reglas para garantizar la paridad, ya sea contempladas en la ley o en un lineamiento, en un reglamento, siempre se deben de aplicar en beneficio de las mujeres. De no ser así, es decir, si se aplican las reglas de forma literal y el resultado conlleva a beneficiar a los hombres, se genera un efecto contrario a la finalidad para la cual fueron creadas. Entonces, las personas operadoras del derecho, antes de aplicar una regla para garantizar la paridad, primero deben analizar los efectos. Y si los efectos conllevan a perjudicar a las mujeres, entonces se tiene que decidir o se tiene que optar por la no aplicación de esa regla. Con esto cerraría. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Olivia. Adelante, maestra Erika, colega. Gracias, colega. Miren, yo quiero cerrar con esto. De los testimonios posteriores del equipo de Gisela Gaitán, llama mucho la atención que aseguran que ni la candidata ni alguien de su equipo preveía un ataque de esta magnitud. No se lo esperaban. Si acaso refieren que en las reuniones previas al arranque de campaña se habló sobre una estrategia menor para evitar un conflicto con algún servidor o con algún seguidor, sobre todo de la oposición. Y en este caso ellos prevían que simple y sencillamente acompañara a la candidata un grupo de simpatizantes que de manera regular participaban de 20, 30 personas y no advertían un riesgo mayor y mucho menos de tanta violencia. Esto creo que nos permite a nosotros como autoridades reflexionar y profundizar sobre el análisis de riesgo de los contextos en los que se están desenvolviendo las candidaturas en nuestro país para poder actuar de manera más asertiva. Y la segunda idea con la que quiero terminar es en reconocer el trabajo que han hecho las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la región. Dicen que el elogio en boca propia es vituperio, pero créanme que los datos así lo arrojan. México es ejemplo en toda América Latina y podría decir también que a nivel mundial de las decisiones que han tomado las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales comprometidas completamente en la igualdad, en la paridad, en la no violencia, y estos criterios han permitido pues crear toda esa base jurisprudencial, esa base de criterios, de tesis y tomar decisiones que después han impactado en reformas constitucionales y legales. No menor, me parece que es el caso de la Ciudad de México, en donde tenemos una regla de paridad en postulación, una regla de paridad en la integración del Congreso Capitalino, y que eso nos permitió en 2021 que este Consejo General aprobara un acuerdo en donde 35 mujeres llegaran al Congreso y 31 personas fueran del género masculino. La paridad entendida no como un techo, sino como un piso. Y que ahora en este 2024 nuestro Congreso Capitalino está integrado por 38 mujeres y 28 hombres. Y eso es gracias también a este trabajo conjunto de las autoridades, a los criterios que se forjan desde las autoridades administrativas y desde la autoridad jurisdiccional, siempre con ese acompañamiento que hemos tenido de las salas regionales y de la sala superior, de crear, ¿no? Crear todo el tiempo argumentos y ver desde esta construcción colectiva a nivel nacional e internacional de cómo sí podemos hacer las cosas. Así que creo que es un reconocimiento completamente al trabajo que se ha hecho desde la parte electoral para que podamos impulsar este tipo de acciones y sobre todo este tipo de sentencias, acuerdos de órganos administrativos y sentencias sumamente valiosas de proyectistas y mujeres comprometidas en este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Creo que me toca ahora poder sistematizar en algunas ideas aspectos relevantes que han destacado nuestras ponentes. Yo, por ejemplo, me quedo con también las reflexiones que han manifestado cada una de ellas. Brenda, maestra Brenda, qué importante, dice,
fueron los tiempos. Yo creo que no solamente es la perspectiva de la institución, lo es incluso para la de La Voz, con mucha responsabilidad lo digo, que se generó un retraso injustificado, me parece, desde el propio partido, que tardó 15 días, no solamente en dar el aviso, sino un día más, creo que hasta 16, para solicitar la sustitución. Y esto sin duda lleva al mismo tiempo a las autoridades jurisdiccionales a verse también más limitados en los tiempos para tomar decisiones oportunas. ¿Cuántos principios involucrados? No solamente la paridad de género, la no regresividad, certeza, seguridad jurídica, el principio de democracia, reglas de compensación. Son muchas las aristas que hay que mirar desde el ámbito jurisdiccional. Sin duda, me parece que todos coincidimos, creo que la riqueza, la desafortunada experiencia nos deja claro el criterio que debe prevalecer para un futuro, ¿no? En el sentido de que las sustituciones deben ser siempre del mismo género. No es un criterio cuantitativo, es un criterio cualitativo. Y reconocer los trabajos de ambas instituciones en sus vertientes administrativa y jurisdiccional, ser autocríticos de nuestros trabajos, nuestros tiempos o los tiempos resultaron para el caso en concreto insuficientes. ¿Cómo hacer más eficaz nuestro modelo? ¿Qué tipo de casos debemos atender de manera expedita? ¿Qué reglas habría que ajustar? El criterio valioso finalmente es ni una más. No podemos sustituir a una mujer por un hombre. Esa es la regla que debe prevalecer. Yo agradezco mucho a las ponentes que nos han permitido entender la magnitud de este evento y lo que implicó a nivel autoridad administrativa electoral y lo que implicó también un reto finalmente para la autoridad jurisdiccional. Así que aquí cerraría con esta exposición y me permitiría hacer una entrega de reconocimientos a nuestras ponentes. Voy a leer el contenido. Solo leo el contenido del primero. Dice: el Instituto Electoral de la Ciudad de México otorga la presente constancia a la maestra Brenda Canchola Lizarrarás por su valiosa participación en el taller de análisis de la sentencia SUB-REC 434-2024, realizado dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le haremos llegar su constancia, maestra. Maestra Olivia Valdés Zamudio, le hago entrega de su constancia. Finalmente, maestra Erika, también le hago entrega de su constancia. Y del mismo modo también les vamos a entregar una colección de libros. Muchas gracias a todas las personas presentes.